vuelve Fitur. La Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA, celebra su edición número 33 en Madrid, con una amplia representación del sector turístico. Y aquí, bajo una nueva filosofía de promoción del turismo de la Comunitat Valenciana y compartiendo parte de un espacio común de 1.643 metros cuadrados, y con el mismo objetivo, el stand de Valencia Terra. La administració té que ajudar en estos moments i hi ha que fer un programa para que realment a nivell d'hotels no se tanquen en la província de València. Mantindre 2.000 puestos de treball i crear 300 puestos de treball. I al mateix moment manejar 157.000 pernoctacions dins de la província de València. Jo vaig deixar molt clar que tenia que ser la inversió per a la província de València. En 7 rutes. Té que abarcar para que la gent treballi. Els diners tenen que estar ben invertits. I la Diputació posarà a l'abast de l'associació 3 milions d'euros per a crear aquests puestos de treball i mantindre 2.000 puestos de treball. Turismo de sol y playa, interior y naturaleza, salud y bienestar, deportivo y de aventura, cultural y urbano, y, cómo no, gastronómico. Tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo deportivo, tenemos un turismo de salud y bienestar. Tenemos un turismo que prácticamente con nuestras playas podemos decir que pueden disfrutar de las mejores playas del mundo, con todas las mejores certificaciones. Y todo ello gracias a que desde la misma Diputación y en colaboración con todos nuestros municipios estamos haciendo una política de mejora para que cuando nos visiten los turistas se queden con las ganas de volver lo más pronto posible. Para esta edición número 33 de Fitur, los municipios del interior de la provincia de Valencia, que presentan sus propuestas de ocio, son Chulilla, Ayora, Cheste, Llíria, Manises, Ontinyent, Vilamarchant, Ribarroja del Túria, Requena, Utiel, Cofrentes, Chiva, Xàtiva y Bocairent. Vamos a abrir el primer Spa Beer de España, que es, en definitiva, un resort tematizado con el mundo de la cerveza, de tratamientos termales con cerveza a productos de belleza. Y nuestra segunda novedad para este año 2013, vamos a poner en funcionamiento un trimarán. Este barco tiene 9 metros de eslora por 2,50 de manga, y es un barco totalmente distinto a la hora de realizar la ruta fluvial, porque es mucho más familiar, podríamos decir. Los municipios de costa que exponen sus paquetes turísticos cerrados son Oliva, Cullera, el Puig de Santa Maria, Sagunto, Canet del Berenguer i Gandia. Gandia presenta, com sempre, molta il·lusió. L'any passat fórem el municipi de la Comunitat Valenciana que més va créixer per damunt d'Espanya, de la mitja d'Espanya i per damunt de tots els municipis turístics. Este any presentem ja els xiringuitos acabats de la platja, que això aporta moltíssim, i presentem l'espectacle que hi ha a la platja durant 4 sessions i mostrant-li a la gent i sobretot als turoperadors i a les agències de viatge que tenen una ciutat preparada per a que la gent dels turistes vinguin, s'ho passen bé i que disfruten de gastronomía, de cultura y de playa. Todos ellos, además de promocionar sus atractivos turísticos, ofrecen propuestas a precios asequibles para todos los bolsillos, con el objetivo de desestacionalizar su oferta. Oliva té un producte integral que no només se centra en sol i platja, aquest és el nostre recurs més important, però Oliva té uns recursos immensos. Enguany volem ressaltar sobretot aquest seguit d'esdeveniments programats relacionats amb el turisme de salut i en el turisme esportiu que faran desestacionalitzar el turisme. Anem a aprofitar aquesta oportunitat que ens dona la Diputació per a vendre el nostre producte turístic, un producte turístic de primera qualitat en una ciutat única.
El Patronato Provincial de Turismo se suma a la carrera de las nuevas tecnologías y presenta como novedad este año una aplicación informática para teléfonos inteligentes y tabletas desde la que irá informando, ofreciendo puntualmente las actividades, ofertas y programas del stand. Y para los pasajeros del AVE que realicen el trayecto Madrid-Valencia y Valencia-Madrid, la guía de bolsillo Rutas turísticas en tren por la provincia de Valencia. 3.000 folletos con 30 rutas. Permitirá a los valencianos y a los turistas que nos visiten acercarse a los municipios de interés de la provincia conectados con tren.